Porque somos organización y movimiento, construimos nuestra historia. Presentamos a continuación Alerta Educativa. Un espacio para compartir experiencias de lucha y autoeducación desde los movimientos sociales. Un programa realizado por Centro Alerta y OPEX para su difusión libre por las radios comunitarias. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a qué hora nos estén escuchando. Nos encontramos en un nuevo capítulo de Alerta Educativa. El día de hoy vamos a hablar sobre el déficit atencional. Y para eso estamos con nuestra invitada, Katy Dasori, quien es profesora de educación básica y también ha investigado el tema del déficit atencional. ¿Cómo estás, Katy? Muy bien. Aquí alegre, interesada de poder participar, ya que esta es una problemática invisibilizada y que nos invade, crece como plaga. Entonces es momento de actuar y agradecida de que me hagan parte de este programa. Por nada, les contamos a nuestros radioescuchas que en el primer bloque de este programa vamos a presentar algunos antecedentes en general sobre el déficit atencional, porque es importante investigar sobre este tema. En el segundo bloque vamos a ver algunos nuevos antecedentes, algunas investigaciones que ha realizado Katy, por ejemplo, la que se realizó también desde el equipo de psicología educacional en conjunto con Centro Alerta. Y también en el último bloque, este programa va a tener solo 3 bloques, vamos a conversar un poco sobre las proyecciones, nuevas posibilidades de investigación, nuevas posibilidades de acción también, que es algo muy interesante respecto al tema. Entonces comencemos. Primero, contémosle a nuestros radioescuchas, en términos generales, ¿qué es el déficit atencional? Nosotros ya hemos hecho un par de capítulos al respecto, pero no está de más mencionar un poco qué es, de dónde proviene este fenómeno. Claro, mira, desde lo que yo manejo, es un problema que se supone que trae a los niños a la base, algún déficit neurológico, pero no existen pruebas científicas de la existencia de este, o sea, es algo que no está comprobado su existencia. Cuando yo empecé a realizar mi investigación, quedé como en conflicto porque existe una polarización de esta temática. O sea, hay una parte del círculo médico que dice que existe, que debe ser tratado farmacológicamente, pero también está el otro enfoque, que es el enfoque más crítico, desde el cual creo que estamos posicionados nosotros, estoy segura de eso, en verdad. Y desde ahí nosotros nos posicionamos desde la carencia de esta base científica que tiene este diagnóstico. Claro, entonces de partida es algo que podemos incluso preguntarnos si es que existe o no. No es algo que se tenga por seguro. O sea, a ese nivel se encuentra el conflicto al interior de este fenómeno, de cómo se aborda también. Se aborda desde la subjetividad, desde la visión que puedan tener los adultos que rodean al niño, desde los enfoques, paradigmas que puedan estar posicionados los profesores que rodean a estos niños, profesores que para los cuales muchas veces un niño o niña inquieto, hiperactivo, pasa a ser una molestia. Un niño curioso en una sala donde tienes 40, 45 estudiantes a los cuales tienes ciertos contenidos que enseñar en cierto momento, ese niño inquieto pasa a ser un estorbo para muchos profesores. Entonces ahí empieza a surgir esta necesidad de diagnosticar y empiezan a aparecer esos test de Conner, los EVA, que cuantifican la conducta del niño en base a la observación. Claro, y eso es muy interesante porque también hay amplias críticas al test de Conners, que es uno de los más utilizados en la pesquisa del déficit atencional. Claro, hay críticas porque la otra vez yo escuchaba a Carlos Pérez que decía, hizo como un análisis en la Universidad de Los Leones, en un seminario que se hizo, en donde estuvo Centro Alerta. Él hizo como un análisis crítico de esto y nos mostraba cómo se contradice en algunos puntos del mismo test de Conners. Cuando habla, por ejemplo, según lo que recuerdo en una parte dice que si el niño es inquieto, hiperactivo de 1 a 3,
Pero en otra categoría dice, si el niño es dócil y llora fácilmente, también de 1 a 3. Y después eso se suma bajo una misma lógica. Sí, ahí nos encontramos con uno de los problemas de los instrumentos y es que ocupa la lógica de los test de Likert. Esto es una escala, son test que suman características, en este caso de tipo más conductual, de forma lineal. Y eso al final, eso es algo que de partida es muy criticable, que no tiene mucho sustento en términos de que al final se obtiene un puntaje y ese puntaje determinaría que el niño se encuentre dentro de cierto rango. Claro. Es decir, un punto más o un punto menos, el niño presenta o no presenta déficit atencional. Puede determinar si el niño está enfermo o no enfermo, según la lógica de la que estamos hablando. Exactamente. Además que muchas veces las personas que hacen estos test, las que los aplican, ya sea profesores, apoderados, porque también hay uno que se aplica en el hogar, muchas veces pueden ser los causantes de los síntomas que están presentando los niños, a nivel, por ejemplo, emocional. Porque un niño, yo lo puedo decir desde la práctica, un niño tiene un comportamiento con un profesor, tiene un comportamiento completamente diferente frente a otro profesor. Y así también en el hogar. Entonces, muchas veces, los adultos que rodean al niño, la niña también, influyen en su comportamiento. Y el ambiente en el que crece el niño influye en la persona que es, la persona que se está formando. Entonces, sin darse cuenta, los adultos en esta sociedad, bien adultocéntrica la que estamos, sin darse cuenta, no reparan en el sentimiento o en el sufrimiento que puede estar teniendo el estudiante, sino solo en el comportamiento, en lo observable. Sí. Bueno, hay que recordar que también este test no fue hecho como para ver los indicadores del déficit atencional, sino que en un comienzo fue ocupado para ver los efectos del fármaco. Entonces, de partida tenemos ese antecedente, tenemos lo poco válido que sería su construcción, la misma aplicación, cómo sería variable desde alguien que lo esté aplicando a otra persona distinta. Entonces tenemos que ya de partida ese elemento es totalmente cuestionable. La existencia también, exactamente. Conversemos un poco sobre aspectos más estructurales del déficit atencional. Hay que tener presente que esto no está en la nada, está dentro del marco de una política educativa. Claro. ¿Y nos podrías contar un poco dentro de qué se enmarca el déficit atencional? Bueno, tendríamos que partir hablando del decreto 170. Ya. Decreto 170, 2010, surge el concepto de necesidades educativas especiales. Y eso también conlleva para la escuela un beneficio económico. El decreto 170 permite que se diagnostique a los niños y, a ver, ¿cómo te lo puedo explicar? Viene a regular un poco el asunto. Es más que todo en términos de regulación más que de fiscalización. Claro. Y regulación de recursos y de procedimientos. Sí, y además que ahí empieza esta epidemia. Es como que da el pie, porque el decreto 170 aumenta la subvención por cada niño diagnosticado que tenga una escuela. Sí, ese es un punto clave porque la aumenta. Esto no es algo puntual del 170, venía de antes, pero acá se deja establecido de forma clara una subvención que es casi el triple de la que tienen los otros estudiantes. Sí. Y eso es algo no menor para una escuela dentro de un sistema en crisis con pocos recursos. Claro. Mira, si te parece, podemos darle una vuelta a algunos datos para que nuestros radioescuchas tengan claro de qué magnitud es el problema del que estamos hablando. Por ejemplo, según información proveniente desde el Ministerio de Educación, el año 2011 habían 14.000 estudiantes diagnosticados por déficit atencional que recibían esta subvención especial, la que rige el decreto 170. Pero estos llegaron a 33.000 el año 2015, un aumento de más del 100% en 5 años. Y esto va de la mano con un aumento en el tratamiento. Y en el tratamiento que, como tú sabrás, es en general en base a metilfenidato, a fármacos. El metilfenidato, para que nuestros radioescuchas lo tengan bien claro, es el compuesto que está detrás de estos nombres más conocidos como el Ritalin, el Aradix, Concerta, y ha aumentado enormemente su importación y su uso. Mira, yo la otra vez leía que entre el año 2007 y el 2012 aumentó en más de un 500% el consumo de metilfenidato de 10 miligramos. Solo el de 10 miligramos aumentó en más de un 500% en 5 años. Sí. Entonces, esto es como algo que va
como bola de nieve, o sea, va aumentando y nadie se está haciendo cargo. Así es, de hecho, según información que le pedimos al Instituto de Salud Pública, desde el año 98 habían alrededor de 24 kilogramos que se estaban importando de metilfenidato. Y el año 2011 eso subió a 297 kilogramos, más de un 1000% de aumento. Esto es un aumento sostenido en el tiempo y que hasta el año 2015 también es posible pesquisarlo a través de los datos, por ejemplo, de la Central Nacional de Abastecimiento, quien intermedia la compra de este fármaco a nivel nacional para los organismos públicos y llegó a más de 7 millones de dosis el año 2015. 7 millones de dosis para los niños del país. Entonces tenemos claro que es bastante. Es un aumento sostenido tanto de la matrícula que recibe la subvención como de los medicamentos que han sido importados. Ahí nos encontramos con este sobrediagnóstico. Chile es uno de los países con mayor porcentaje de déficit atencional. Entonces, este sobrediagnóstico nos habla de la desregularización que hay, de lo poco, a ver, ¿cómo lo digo? De lo poco organizado, o sea, de la poca regularidad, del poco profesionalismo que hay para diagnosticar. Es todo tan rápido, yo puedo ver así en la escuela, lo he visto, como en un recreo, por ejemplo, se hace un test de Conners. Como un apoderado puede llegar con un test de Conners, por ejemplo, un día martes y pidiéndote que lo tengas para el miércoles, para el jueves, así de simple, como que es un trámite. Si no se considera que ese trámite, entre comillas, determina lo que va a pasar con ese niño o niña. Sí, porque es determinante. Estos insumos, es bueno tenerlo claro que van a parar al neurólogo, que es quien emite el diagnóstico formalmente. Y no son mayormente cuestionados, es algo que, un diagnóstico, un proceso que se hace muy rápido. Hay, por ejemplo, un antecedente de que el año 2009 el Instituto de Salud Pública también emitió una alerta que le llegó desde la Agencia Europea de Medicamentos por la peligrosidad y algunos efectos adversos directos que tenía el metilfenidato, cerebrovasculares, de crecimiento, cardíacos, etcétera, y cosas que quizás también puedes corroborar que en la práctica no se toman en cuenta en el momento. Mira, yo lo puedo hablar desde la experiencia, desde mi observación. Primero, que todos los niños tienen una visión negativa del consumo del medicamento. Los niños se resisten a consumir el medicamento. Yo te puedo contar que cuando, por ejemplo, ven que llega la encargada de salud a la sala, inmediatamente te demuestran un rechazo, se arrancan, la gente los está llamando, los persiguen un rato, tratan de engañarlo un poco, ahí como con un poco de cariño, ya venga, y ahí finalmente se toman el medicamento y empieza inmediatamente, un par de minutos, el dolor de estómago, no sé, como una desregulación. Yo te puedo decir que desde la observación yo veo que unos minutos después hay un periodo de desregulación en el que el niño se siente mal, se siente incómodo, le duele el estómago, le duele la cabeza. He visto también la irregularidad en el suministro del medicamento. Y ahí también el ISP dio en un momento uno de estos comunicados en el que decía que mantener a un niño bajo tratamiento farmacológico y que no sea regular, que no sea organizado, es de alto riesgo. Porque, por ejemplo, en ocasiones yo te puedo decir que se acaba el medicamento, porque se demora mucho la nueva hora, los apoderados pierden la hora, no van. Entonces hay periodos en los que los niños simplemente están sin medicamento y no se regula eso. O sea, por ejemplo, el ISP decía que no se puede cortar un tratamiento de un momento a otro. ¿Por qué? Porque niños, hombres, pueden tener, por ejemplo, erecciones prolongadas. Eso los apoderados no lo saben. Entonces ellos llegan, los niños no van al colegio, cortan el tratamiento. Vuelven a la escuela, vuelve el tratamiento. Y no se tiene esa información. Las madres, los padres, la familia no está al tanto de lo complejo que puede ser para la salud de un niño
el que se mantenga un tratamiento de manera poco supervisada, de manera irregular. Sí, así es, pero también hay que tener presente qué es el metilfenidato, que es un derivado de una anfetamina, un fármaco que puede provocar adicción también. Que está bajo control de psicotrópicos. Sí. O sea, y ahí, por eso, o sea, a lo que voy es que la desmedicalización tiene que ser paulatina. O sea, si queremos desmedicalizar, por ejemplo, tiene que ser de a poco, progresivo, pero no que sea como una práctica naturalizada. Eso iba a mi investigación, la naturalización del consumo del fármaco. La gente no le toma el peso al medicamento que le está dando a su hijo. Por eso dan el medicamento, dejan de darlo, no se mantiene el orden, una estructura en el tratamiento. Tratamiento que, bajo mi perspectiva, no debería ser. Pero cuando además es desregular. Claro, eso es un punto que es importante destacar, que quizás este tratamiento de partida no debiera ser. Hay que considerar que el fármaco tiene un efecto directo en los niños que es negativo y existe amplia literatura al respecto. Podríamos enumerar síntomas como problemas alimenticios. Claro. Podríamos mencionar también somnolencia, sueño, un estado zombie que algunos profesores Educar mencionan. Chile tiene un artículo en internet en el que dice recuerdos del Ritalin, creo que ese es el nombre. Y ahí habla una niña que ahora es psicóloga, creo, y ella menciona que nunca quiso tomarse el medicamento, que siempre se negó, siendo niña, a tomar el medicamento, lo consumía a la fuerza, como muchos niños de nuestro país y del mundo. Y dice que la primera vez que sintió la necesidad de consumirlo fue cuando la dieron de alta y le dijeron que tenía que dejar de hacerlo. Y ahí hablamos de la dependencia. También me he encontrado, por ejemplo, yo hice mi investigación en una escuela municipal de la zona norte de Santiago, y ahí yo estuve en contacto directo con los apoderados. O sea, yo estuve en su casa, en distintas partes, como era una investigación etnográfica, como que fui más allá. La verdad es que como que nos empoderamos harto con mis compañeras en lograr esta investigación. Y una madre que era la madre de un niño que consumía anfetamina, un niño que bajó 8 kilos en un semestre consumiendo el medicamento. El padre de este niño era consumidor de anfetamina, pero de manera ilegal, como droga, ¿cierto? Entonces, para ellos era muy chocante porque él sabía, como padre y como consumidor, los efectos que te producía. Entonces, para ellos, además, tener que dárselo a su hijo era como un conflicto al cual se enfrentaban a diario. Y lo que me decía esta mamá, que para ella lo más chocante era que el niño le pedía el medicamento en la mañana. Mamá, no se te olvida darme la pastilla. O si se le olvidó, mamá, tienes que ir a buscarla, porque en este caso había un estudiante que él pedía el medicamento, lo necesitaba. Podríamos finalizar este bloque recordando o haciendo un recuento quizás de los distintos tratamientos que hay, porque el Ritalin, que es en fondo metilfenidato, un derivado de la anfetamina, es solo uno, pero se están ocupando otros que quizás podrían ser más terribles incluso en la actualidad. O sea, incluso hay niños que toman, por ejemplo, en este momento siguen habiendo niños en Chile que son tratados con anfetamina. Niños que consumen risperidona, Aradix Retard. Está el Aradix Retard Forte, algunos de duración prolongada. Entonces, ácido valproico. Claro, tenemos antidepresivos también son otra de las opciones. Flores de Bach u otros tratamientos también. También. Sí, hay bastantes. Bueno, con esto terminamos el primer bloque de Alerta Educativa. Nos vamos con el primer tema, Resistiré, de los Muertos de Cristo. Todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared.
erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mismo, cuando me amenace la locura, cuando mi moneda salga yo, cuando el diablo baje la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Del programa y vamos a ver ahora algunos antecedentes sobre las investigaciones que ha realizado Katy, por ejemplo. Pero quisiera partir aclarando algo que es muy bueno que quienes nos estén escuchando tengan claro, que es un concepto bastante potente que ha surgido desde quienes analizamos críticamente este fenómeno del déficit atencional y en general los que tienen que ver con la salud, que mezclan un poco a ciertos aspectos psicológicos y de salud, y es el concepto de medicalización. Y hay que distinguirlo muy bien de la medicación, que es, como su nombre lo dice, el dar medicamentos a las personas, pero la medicalización implica una serie de otras cosas. Claro. Va mucho más allá. Y quizás podríamos entenderlo, la medicalización, como el proceso histórico en el que diversos ámbitos de la vida cotidiana comienzan a ser afrontados desde una perspectiva médica, siendo las problemáticas abordadas en términos de enfermedad, terapia y curación. Se produce una individualización del problema, que pasa a ser del individuo, dejando de lado sus aspectos sistémicos y relacionales, planteándose de esta manera su naturalización y también acotando sus causas a lo biológico, como si fuese parte de la naturaleza de los mismos sujetos, de su biología, quizás de su genética, el presentar estos problemas. Evidencia clara de que estamos en una sociedad medicalizadora es el DSM-5. Que nace ahora como con 180 nuevas enfermedades mentales, hasta sufrir un luto, es diagnosticado ahora desde la psiquiatría. Ya no hay un tiempo estimado en el que tú puedes sufrir la pérdida de un ser querido, pero si te pasas de ese tiempo estimado, ya estás bajo un problema psiquiátrico. Eso implica totalmente los parámetros de normalidad. Si Claro. te sales de la norma, eres alguien que está enfermo desde una perspectiva biológica, porque el Claro. tratamiento es farmacológico. Claro, o sea, prácticas cotidianas ahora pasan a ser enfermedades. Por ejemplo, en este caso, la inquietud de un niño. Todo niño debe ser inquieto, si no, no es niño. Es algo propio de la infancia ser inquieto, curioso, investigar, moverse, correr, gritar. Es la etapa de tu vida en la que no estás tan invadido, tan normalizado, tan estructurado, en la etapa en la que uno disfruta con un poco más de
naturalidad a la vida. Entonces, eso ahora es un problema psiquiátrico. Sí. Y esto en el marco de la medicalización, que implica el abordaje médico, desde el modelo biomédico de los problemas, que no es cualquier cosa, porque eso implica que tendrían una base biológica y que Claro. estaría en un individuo, no sería un problema social, por ejemplo. Claro, por ejemplo, nos podemos encontrar con casos de estudiantes que son agresivos, que son inquietos, que son desafiantes. Y se puede decir, este niño tiene cierto problema neurológico, necesita tratamiento médico, pero ese niño puede vivir en un contexto violento. Puede vivir en un contexto de delincuencia, de violencia intrafamiliar, de maltrato, de abandono, de pobreza, que muchas veces eso lleva a la violencia, lleva a que muchas veces la violencia de ese niño no es un síntoma de alguna patología que pueda tener, sino que es una práctica aprendida. Claro. ¿Podría ya comenzar a contarnos un poco sobre la investigación en la que participaste? Ya, bueno, con un grupo de compañeras de la Universidad de Los Leones, nosotras en nuestro proceso de práctica tuvimos que empezar a llevar a cabo una investigación como proyecto de título. Ahí nos insertamos en una escuela municipal de la comuna de Conchalí, en la cual empezamos a, primero, visibilizar cuál era la problemática que íbamos a tratar. Nos dicen, nos enmarcan dentro de una práctica como futuras profesoras, a la cual se le llamaba contexto diverso, y ahí tuvimos que identificar algo que fuera llamativo para nosotras y además interesante de poder investigar. Y ahí, bajo conversaciones, comenzamos a darnos cuenta de que había, primero, un mal uso de los fármacos, un mal manejo. Muchos niños medicados, yo te puedo hablar de cursos de 21 niños, 7 con medicamentos. O sea, un tercio del curso, de un curso que es relativamente pequeño en relación a otras escuelas que pueden tener 45. Entonces ahí primero empezamos a ver este mal manejo y decidimos hacer una etnografía con un alcance exploratorio porque era un tiempo determinado en el que estuvimos insertas en la escuela. Fueron 3 semestres. Y ahí empezamos a realizar nuestra investigación y descubrimos que había una naturalización del uso del fármaco. Entonces, nosotras lo que hicimos fue hacer una investigación de los elementos culturales que se construían dentro de esa escuela. Por eso nuestra tesis se llamaba Cultura de la Medicalización. Primero, tuvimos que... Bueno, como te conté, estuvimos 1 año y medio, estuvimos relacionándonos directamente con apoderados, entrevistando docentes, psicólogas, trabajadoras sociales, todos los diferentes profesionales de la institución. Y ahí después, en esta etnografía ya pudimos levantar ciertos resultados que lo primero nos llevó a relacionar directamente el programa de integración escolar con este sobrediagnóstico. Y ahí cuando hablamos del PIE, del programa de integración escolar, estamos hablando indirectamente del decreto 170. ¿Por qué? ¿Por qué había tanto niño medicado? ¿Por qué había tanto diagnóstico? Y ahí, en esta relación del PIE con la medicalización, nosotras encontramos 2 puntos. Primero, que existían conflictos dentro de la escuela, pero que habían distintos tipos de conflictos, porque bajo el ojo del profesor o de la familia siempre el conflicto es uno, el comportamiento del niño. Pero también habían otros conflictos a los cuales eran invisibilizados, como por ejemplo, ¿para qué servía tener el diagnóstico? ¿De qué sirve? Servía simplemente para entregar el tratamiento médico y que el estudiante se mantuviera ahora tranquilo, quieto, pero el entorno no cambiaba en nada. No cambian las prácticas educativas, no se asiste a apoyo psicosocial, no se recibe, no hay un abordaje integral de la temática. Después que uno encuentra, que en esta escuela encontré una desarticulación entre el equipo interdisciplinario, porque las especialistas del programa de integración escolar tienen una visión bastante diferente a la del equipo docente. O
sea, siempre ahí existe como una contradicción de que el PI ayuda mucho, el profesor de aula es un poco más estricto, es más exigente frente a ese niño que simplemente lo ve como un niño que es molestoso, que puede ser manipulador, que miente. Entonces ahí esa desarticulación, cuando no existe una conexión, no existe un plan de apoyo, un plan de trabajo claro, fácilmente se cae bajo estas problemáticas porque los niños se aburren en la escuela. O sea, las escuelas de Chile están llenas de niños aburridos. Entonces ahí otro punto importante. Después también podríamos hablar dentro de estos problemas que fuimos visibilizando el incumplimiento de responsabilidades según los roles, porque también influye mucho la familia. O sea, las prácticas familiares influyen directamente en el comportamiento del niño. Es lo que te decía anteriormente. Muchas veces se puede creer que un sujeto es violento porque tiene un problema a la base y no porque aprendió la violencia desde su infancia. Porque no porque la violencia era algo común en su familia, porque la violencia era la forma de relacionarse dentro de su contexto familiar. Y después nos preguntábamos si a 10 años de la integración escolar, ¿qué se había hecho? ¿Qué se hace en la práctica? Porque desde la teoría podemos decir que se ha hecho mucho en estos 10 años desde que empezó el programa de integración. Pero desde la práctica, solo lo que había sucedido era que había aumentado la cantidad de niños diagnosticados por escuela y que simplemente los niños estaban siendo vistos como objetos de normalización, como sujetos de cuidado, pero no como sujetos de derecho. O sea, ¿dónde estaba el enfoque de derecho? En la implementación del programa de integración escolar. Y ahí claramente llegamos a la conclusión de que existe una patologización de la infancia. O sea, toda conducta que es propia de la infancia hoy día es considerada como una patología, como síntomas de una enfermedad. Luego hicimos un segundo punto de análisis al cual le llamamos camino a la medicalización. Y el camino a la medicalización es rápido. Es lo más corto posible, tanto para la familia como para la escuela. ¿Cómo se vive esto en la práctica? ¿Qué viste tú? En la práctica, mira, yo te podría decir, primero, por ejemplo, la comuna de Conchalí tiene un protocolo de derivación para el déficit atencional, el cual es maravilloso en teoría, pero yo te podría decir que este protocolo no se cumplía. Tenía un flujograma que nos mostraba que el niño tenía que pasar por ciertos talleres, por ciertos apoyo psicológico y que el último punto era la medicación, el consumo de metilfenidato. Pero siempre, o sea, lo que observábamos era muy diferente. Era ya niños disruptivos, presión a la familia. No puede entrar a la escuela si es que usted no se moviliza, no gestiona una hora al neurólogo. Después era tanto que iba un neurólogo a la escuela. Nosotras nunca vimos al neurólogo. ¿Pero iba un neurólogo a la escuela? Sí. Nos contaban las profesoras que, en la entrevista que le hicimos a las profesoras, nos contó que llevaban un neurólogo a la escuela. Y que habían algunos niños que llegaba su apoderado a la entrevista con el neurólogo, pero otros que, de los que hay muchos, van solos. Entonces, la entrevista era bastante corta, rápida, y la receta casi era como que se imprimía la receta. La misma receta para todos. Entonces, en este proceso de camino a la medicalización era rápido y siempre con un mismo fin. Entonces se saltaban muchos otros puntos en los que podrían abordarse desde un ámbito más psicosocial, con un apoyo emocional, con cambios en la rutina escolar, con cambios en la rutina del hogar. Todo eso se saltaba porque es la tarea difícil. Es difícil que la familia haga un cambio. Es difícil que los profesores hagan un cambio, pero es fácil someter a un niño a un tratamiento farmacológico. Y también vimos que, y un punto al que nosotros denominábamos el niño como objeto en el proceso de medicalización, porque era lo que te decía anteriormente, era objeto de normalización, objeto de cuidado. Este niño tiene que estar tranquilo, a salvo dentro de la escuela, pero también era utilizado como canal de comunicación entre la escuela y la familia. O sea, este niño lleva y trae medicamento en su mochila, lleva y trae comunicaciones,
lleva y trae mensajes de tipo oral como: si no me traes el medicamento, tú no puedes volver mañana a la sala. Si, dile a tu mamá que se te están acabando las pastillas. Y todo ese tipo de relaciones, de interacciones, son enfrente a todo un grupo de otros niños que están ahí. Entonces esas prácticas son las que le van robando la identidad. Claro, bastante complejo y totalmente reñido con la ética, al menos, Claro. para no hablar de la legalidad, pero al menos Claro. con la ética, el que vaya un médico a diagnosticar masivamente estudiantes al colegio y el tema también de la administración de fármacos. Claro. Y además, por ejemplo, los fármacos nunca, en ocasiones, como hay tantos niños diagnosticados en la escuela, a veces la encargada de salud de la escuela no da abasto. Y la profesora tampoco está dispuesta a esperar que llegue la encargada de salud después de que hace toda una ronda por la escuela. Entonces, a veces también las profesoras manejan medicamentos, los que corresponden. Lo que he visto yo es que el que se supone que corresponde para cada niño, pero esos medicamentos a veces estaban en una cartera. Nosotras tenemos evidencia fotográfica de eso, no sé si tú lo viste. Estaban en una cartera, estaban en un tarro de lápices, en un mueble, al lado de juguetes. Entonces, como que se olvida de que son drogas. Sí, e invaden la sala de clases, invaden tanto físicamente Claro. como en términos de la cultura que se va generando con los estudiantes, con los profesores, con sus padres, cómo se les va medicando en clases. Sí, esa invasión se da producto de que, por ejemplo, yo te cuento, uno está haciendo clase, tocan la puerta, se para la clase. Todo el mundo ve los niños que tienen que tomar medicamentos. Todo el mundo ve la interacción que se da en ese momento, de que los niños se niegan. Entonces, es como que finalmente se medica a un niño, pero todos somos parte de eso. Entonces ahí como que lo que te decía, se empieza a robar esa identidad. Ya es el niño enfermo, es el niño medicado. Sí, así es. Quisiera contarles también a quienes nos estén escuchando que hace poco terminamos una investigación entre el equipo de Psicología Educacional de la Universidad de Chile y la Cooperativa de Trabajo Centro Alerta, donde participaron Diego Parra y Juan González, que también son parte de este programa del equipo de Alerta Educativa. Y una de las cosas que apareció, bueno, hay muchísimos resultados, pero una de las que nos llamó la atención y que tiene que ver con lo que nos mencionabas primero, es que esto pareciera ser un problema para la escuela en la escuela. Al Claro. menos nosotros observamos que esto no pareciera ser una problemática grave en las casas, lo cual incumpliría uno de los criterios diagnósticos, Claro. que sería el que esto sea un problema en dos ambientes. Esto sería un problema al interior de la escuela, principalmente por las dinámicas que se dan ahí. Y otra de las cosas que nos llamó la atención y que tú también mencionaste algo, y son una serie de otros factores, nosotros lo consideramos como elementos concomitantes, pero son una serie de problemáticas que estarían siendo encubridas bajo la etiqueta diagnóstica del déficit atencional, dentro de los cuales nos encontramos problemáticas como violencia al interior de la familia, quizás otros problemas de salud que estén ahí ocultos. También nos encontramos con aspectos socioeconómicos, como nos decía un profesor. Lo importante es también ver si es que el niño tiene que comer o no en sus casas. También la motivación que tienen los estudiantes, porque ellos a veces se dan cuenta que no les cuesta concentrarse en todas las cosas, Claro. sino que son en algunas, y precisamente las que quizás las dinámicas, en aspectos más pedagógicos sería un poco más complejo. Ellos cuando quieren hacer algo muchas veces tienen conciencia de que pueden hacerlo. Entonces influiría mucho el contexto, la sociedad y también cómo todo ahora es más rápido en términos de la sociedad, en términos de a lo que los niños están expuestos. Quizás tú lo has podido ver, niños que ven videos en YouTube, niños que están en Facebook, niños que están con el celular o con la tablet todo el rato, que tienen estímulos rapidísimos, 1, 2, 3 segundos, y que es Los chocante para videojuegos ellos. también. Sí. Videojuegos de guerra, de violencia. Sí, es complejo porque ahora están en una sociedad en la cual todo va mucho más rápido y el que tengan que estar sentados en una sala de clases, en silencio, mirando cómo el profesor se demora 1 minuto, 2 minutos en llenar una pizarra, Claro. es algo bastante completo. ¿Para qué podría Es inhumano. alguien preguntarse? ¿Para qué si ahora se puede encontrar todo con un clic en internet? Claro. Es más que ser erróneo, es anacrónica. Las dinámicas que se viven en un espacio a las que son sometidos los niños y a las que se encuentran expuestos en todo el resto de su vida. Estamos terminando este bloque, nos vamos con la canción, ¿la puedes presentar?
No me eduquéis. Bueno, esa canción la elegí porque siento que me identifica un poco y identifica lo que veo. Queremos educar bajo ciertas lógicas sin pensar en la individualización, sin pensar que frente a ese niño que puede llevar un uniforme igual a muchos otros, hay un sujeto que siente, que piensa y que tiene la capacidad de decidir, que tiene la capacidad de opinar, que tiene la capacidad de negarse. Y tenemos que darla, tenemos que dar ese espacio lo merecen. Hay que exigirlo. Ya, vamos con el tema aquí en Alerta Educativa. No me eduquéis, me siento bien así siendo yo mismo. Yo no quiero que me digan qué de hacer para ordenarme y mantenerme en equilibrio, pues prefiero, por extraño que les pueda parecer, la exageración terrible de las curvas del destino. Quiero sentir cerca mía la explosión de un llanto amigo y como en la Eucaristía dar mi sangre en un abrigo eterno, imperecedero por los siglos de los siglos. Quiero sentir en mis días un afán por el suicidio y de pronto despertar bien alegre y convencido de que la vida es el don que mejor me ha convenido. No me eduquéis, pues tengo un camino delante para partirme la cara y poder aprender que la vida no es barata. No me eduquéis, no necesito doctrinas, ni elogios, ni sanciones, pues prefiero tomar mis propias decisiones. Y si teniendo en cuenta el tiempo pasado, y si mirando lo que podría venir, no acierto encontrarme conmigo, dejad que el desorden se apiade de mí, dejad que el desorden se apiade de mí. Mi sueño es que en base a mi albedrío pueda decidir qué tiene de bueno el mal y qué tiene de malo el bien. Sin más, para mí esto es la libertad. Sin más, para mí esto es la libertad. No me eduquéis, pues tengo un camino delante para partirme la cara y poder aprender que la vida no es barata. No me eduquéis, no necesito doctrinas, ni elogios, ni sanciones, pues prefiero sacar mis propias conclusiones. Bloque de Alerta Educativa y quisiera partir agradeciendo a las radios comunitarias que nos retransmiten, pero es necesario mencionar que les solicitamos que contesten nuestros requerimientos, ya que estamos realizando una actualización del listado de todas las radios amigas y solo algunas han contestado. Por lo tanto, voy a mencionar todas las que hasta ahora tenemos en consideración. Si es que no están agregadas, por favor háganoslo saber a través de nuestro correo, de nuestro Facebook,
y también confírmenos cómo nos están retransmitiendo, se los agradeceremos. Y agradecemos a la radio Juan Gómez Millas de Partida, donde somos locales, a la radio Voz de Paine, a la radio Conciencia, a la radio Voz de Chile, a la radio Itigüe en San Carlos, a la radio Placeres en la quinta región, a la radio Manque en la sexta región, a la radio Enrique Torres, a la radio Hijos del Salitre, a la radio Villa Olímpica que están acá cerca, a la agencia de noticias Medio a Medio, a la radio Nehuen, ahora también en Argentina, a Radio Sur, a Radio La Caterva y a Radio Presente en Buenos Aires. Veíamos en el bloque anterior que hay investigaciones sobre este tema del déficit atencional. Vemos cómo irrumpe de manera espantosa el modelo biomédico, esto de la lógica de la medicalización, llevando incluso médicos a diagnosticar a las salas de clase a los estudiantes, a recetar fármacos que estaban en los estuches de las carteras por todas partes. Claro. Incluso también veíamos que hay una serie de elementos concomitantes, una serie de elementos ahí que estarían siendo encubiertos un poco bajo esta etiqueta diagnóstica, pero en términos investigativos también hay muchas más cosas que faltan, hay muchas más cosas de las cuales están en una nebulosa, que no sabemos, que sería muy conveniente investigar y tener alguna claridad al respecto. ¿Qué nos podrías comentar? Mira, en relación con eso, por ejemplo, nuestra investigación fue de alcance exploratorio, o sea, es algo que está, yo creo, que falta mucho por hacer, que queda mucho por investigar. Dentro de lo que pude observar es que en nuestro país principalmente hay hombres medicados, a lo que yo relaciono inmediatamente que es en base al control de la conducta. Yo lo vi así, lo veo así. La relación medicación-control de conducta es directa. Entonces yo creo que hace falta hacer una investigación ahí desde una perspectiva de género, ver por qué se está medicando más a los niños, qué pasa con las niñas que son medicadas también, que se invisibilizan, o sea, siempre las niñas pasan, o sea, no sé si siempre, pero pasan un poco más desapercibidas dentro de la sala de clase, son un poco más tranquilas. Una de las profesoras que investigamos nos hablaba de que principalmente, de las profesoras que entrevistábamos, nos decía que principalmente eran diagnosticados niños por disruptivos, por hiperactivos y niñas por problemas de aprendizaje. Eso a mí me quedó muy, muy grabado. Claramente hay niñas que tienen hiperactividad, que han sido diagnosticadas, o sea, más que tienen, que han sido diagnosticadas con hiperactividad, con déficit atencional, pero la cantidad de hombres que hay medicados en relación a la cantidad de niñas es abismante. Entonces ahí sería importante hacer una investigación desde una perspectiva de género. La verdad es que yo lo que estoy diciendo es solo desde la práctica, desde lo observable, pero por eso lo propongo, porque es un campo desconocido aún, por lo menos para mí. Y también la otra vez en un conversatorio que se hizo por una infancia libre de drogas psiquiátricas, que hubo un mes, el año pasado el mes, que se hizo como una campaña de un mes por una infancia libre de drogas psiquiátricas, donde estaban participando Centro Alerta, la Cátedra Libre Franco Basaglia y otras organizaciones. Esa misma, ahí apareció el afiche. Ahí hablaba un compañero trabajador social y él decía que estuvo trabajando en la comuna de Recoleta y propuso como tema investigar la cantidad de niños migrantes que están siendo medicados. Los estudiantes extranjeros, que ahora son muchos, o sea, ya nos estamos encontrando con escuelas que tienen la necesidad ya de empezar a entregar una educación intercultural. Hay gran cantidad de estudiantes haitianos, peruanos, colombianos, bueno, de distintos países hermanos, a los cuales se les está medicando según lo que decía el compañero desde su práctica. Y también es un tema que está ahí en silencio. Claro, hay muchas cosas que están ahí en silencio, en una nebulosa. También podríamos considerar
el qué está pasando en el mundo privado. Porque, por ejemplo, la investigación que nosotros realizamos en colegios municipales y la matrícula de sus estudiantes que estaban recibiendo esta subvención por déficit atencional era alrededor de un 6%. Pero nos encontrábamos que en Maipú también habían colegios particulares subvencionados que tenían una matrícula de alrededor del 16%. Claro. Entonces, y eso nos deja también para la duda, la incertidumbre de qué pasa en el mundo privado, en los colegios particulares, con el déficit atencional. ¿Qué está pasando y qué está pasando también en términos de los fármacos? Porque, por ejemplo, los datos que existen son las compras públicas, los que hace el ISP, los datos que ellos manejan, las compras que intermedia Senabast, pero también pueden comprar directamente los centros de salud durante el año a través de una licitación en mercado público, y eso no considera lo que las familias están comprando directamente en la farmacia. Claro. Entonces es bastante complejo todo lo que no se sabe del déficit atencional y también en regiones, ¿por qué no decirlo? Hay escuelas en el sur del país, sobre todo en regiones más extremas, que tienen 1, 2, 3, 10 estudiantes. ¿Cómo será el abordaje del déficit atencional? Ahí yo me pregunto, en esos lugares, ¿Existirá? ¿existirá el déficit atencional? También no puedo dejar de hacerme la pregunta, ¿qué pasaría si en términos de política educativa, porque hay que tener presente que la subvención en Chile es a través de un voucher a la chilena que se llama, Claro. que algo bastante particular no sucede en otras partes del mundo. En otras partes del mundo el dinero, la subvención va a las familias directamente. Acá se dice que va como al estudiante, pero en realidad se la llevan las escuelas toda la subvención. Claro. ¿Qué pasaría, me pregunto, si desapareciera ese sistema de subvención, el voucher que va directamente hacia las escuelas? ¿Qué pasaría si la subvención especial no fuese del triple? ¿Quedaría déficit atencional después de eso? ¿Qué quedaría del déficit atencional o de las otras necesidades educativas especiales? Algo que es importante mencionar, que había olvidado, es que el decreto 170 da este voucher, como le llamas tú, y producto de el aumento del déficit atencional estamos dejando las verdaderas necesidades educativas especiales fuera de la escuela. ¿Qué pasa con los estudiantes que tienen, por ejemplo, dificultad motora? Que pocas escuelas los reciben y que esos niños a lo mejor sí necesitan esa subvención, sí necesitan una inversión en recursos, pero ese cupo puede estar siendo utilizado por un niño mal diagnosticado con TD. Sí, también tenemos, hace poco leía un artículo que está en la misma página del Mineduc, donde hacían un análisis de los proyectos de integración y analizaban en términos de grupo socioeconómico y detectaban que los trastornos de tipo cognitivo, de déficit cognitivo, son los más que tienen una mayor prevalencia enorme en comparación con el déficit atencional en sectores de escasos recursos, pero el déficit Claro. atencional estaría siendo un poco más diagnosticado en sectores de altos recursos. Eso quizás también falta. Un análisis de por qué en algunas escuelas los niños parecieran tener algún déficit biológico, cognitivo irrecuperable tal vez, pero en otras es déficit atencional. ¿Qué pasa con todas las demás necesidades educativas especiales? Porque ya son decenas de miles de estudiantes con esta que es una de muchas, porque Claro. son muchas otras. Conversemos un poco sobre, ya que tenemos algunos antecedentes sobre lo que no se ha investigado, sobre algunas propuestas que quizás pudieras compartirnos, algunas nuevas formas de abordar el tema desde la experiencia. Mira, desde la experiencia yo te puedo decir que primero sea importante dejar de hablar de inclusión casi como un fetiche. O sea, hablamos mucho, se está casi hablando porque sí de inclusión, como que está un concepto que está de moda. Y se habla de una inclusión hacia las necesidades educativas especiales, una inclusión hacia la interculturalidad, pero no hablamos, por ejemplo, de la inclusión hacia las personalidades. Por ejemplo, que las escuelas empiecen a hacerse cargo de considerar los ritmos de aprendizaje, los estilos de aprendizaje y preparar la enseñanza desde esa perspectiva, desde una perspectiva de la diversidad. De considerar estos nuevos niños, estos niños que están sobreestimulados por su entorno. Entregar una educación más rápida, más concreta, en donde tengan un rol protagónico los estudiantes, donde sean ellos los que aprenden haciendo. Esa es una propuesta básica, o sea, lo mínimo que se debería hacer es cambiar el tipo de educación que se está entregando. Claro, es cierto lo que mencionas, que está muy de moda el término de la inclusión. Claro. Se busca como un fetiche, quizás como un ideal el incluir, pero también es válido preguntarse, pienso yo,
¿A qué queremos incluir a los niños y niñas? ¿Queremos incluirlos dentro de un sistema educativo nefasto en el cual están sujetos a pruebas estandarizadas, a violencia, segregación? Claro, porque si hablamos de inclusión, o sea, integración es como decir, este niño yo lo recibo en mi escuela y se adapta a mi escuela. Eso es integración. Inclusión es que todos construimos escuela. Entonces, ¿quién incluye a quién? Esa pregunta es importante hacerla. Es como dices tú, ¿a qué queremos incluir a los niños? Claro, ¿a qué escuela? ¿Por qué nosotros no nos incluimos también a lo que quieren los niños? Sí, eso es importante también porque todo esto se ve desde una perspectiva muy adultocéntrica. Por supuesto. Son pocas las investigaciones, la que tú mencionabas consideraba la visión un poco de los estudiantes también, la que hicimos nosotros también, pero muchas son entrevistas hacia adultos, desde adultos, claro. Todo en el mundo de los adultos y impera la visión adultocéntrica total. Nosotras trabajamos en la investigación, cortito, en base a dibujos de niños. Y ahí hicimos una interpretación con apoyo de psicólogos de la visión que tenían los niños de este tratamiento farmacológico. Es importante quizás considerar como alternativa, te lo pregunto, iniciativas de desmedicalización. Por supuesto. La desmedicalización es urgente porque nos quedamos con lo que nos acomoda, con lo rápido y tenemos que empezar a hacer este proceso. Empezar a hacer el proceso de desmedicalización, que es un proceso que no puede ser brusco, que tiene que ser supervisado de manera rigurosa, sí. Pero se tiene que hacer, sí. No se tiene que invisibilizar y despreciar esa posibilidad. Exactamente, y es algo que va mucho más allá, y esto es importante, creo dejarlo claro, de quitarle la pastilla. Es la forma de abordar el fenómeno, una forma médica que incluso muchas veces he visto que cae en la misma lógica ocupando terapias alternativas como las flores de Bach. Claro. Se piensa que son inocuas, no se tienen mayor antecedentes sobre si son distinguibles de un placebo o no, pero se abordan como si fuese un tratamiento, en la misma lógica del modelo biomédico. Y se sigue considerando al niño como que está enfermo. Así es. Ya estamos terminando el programa. Ahora comenzamos con nuestra sección Para la Palabra, donde solemos recomendar a nuestros radioescuchas algún texto, algún material, algo para que puedan complementar lo visto acá. Mira, alguna de la teoría en la que nosotras fundamentamos nuestra investigación, primero es un manifiesto contra los abusos de la psiquiatría que escribió Allen Frances, que se llama Somos todos enfermos mentales. Y ahí aborda la temática de este DSM-5, cómo el DSM-5 nos está enfermando a todos, que finalmente el autor dice, esta es la Biblia de los psiquiatras a nivel mundial, por lo tanto prontamente estaremos todos con múltiples diagnósticos. Y la otra es un texto de Silvia Faraone que se llama La industria farmacéutica en los procesos de medicalización y medicamentalización en la infancia. Claro, ella hace ese estudio en Argentina, ve directamente el tema de la industria farmacéutica, cómo estaría influyendo. Autores argentinos potentes, Beatriz Yanín, Juan Bassen, son parte de este movimiento. Bueno, con esas recomendaciones ponemos fin al capítulo de hoy de Alerta Educativa. Recuerden que nos pueden encontrar en iVoox y en Facebook. Será hasta la próxima. Así termina un nuevo episodio de Alerta Educativa, un programa realizado por Centro Alerta y OPET, donde discutimos y reflexionamos sobre las experiencias del movimiento social. Escúchanos en un nuevo encuentro, acá, en Alerta Educativa. Que no te cuestiones nada, que trabajes con empresa, que le creas a la prensa, que defiendas intereses de la clase burguesa. Nos tienen trabajando, así que no miren, no hablen.